Continuamos con nuestro Summit 2020 y le damos la bienvenida, sí señor, a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Dejando huella, se llama su charla en esta intervención especial, agradeciéndole obviamente por su presencia a nombre de todas las directivas de la revista Ciclo de Riesgo en sus 10 años y nos complace entonces tenerlo con nosotros, doctor Federico. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a pedir un favor y que cierren los ojos un momento. Todos cierren los ojos, por favor. Van a escuchar un sonido y van a recordar un poco la década de los 80 y de los 90. ¿Qué significaba este sonido en esa década para Colombia, para Medellín, para todos? Ese sonido seguramente significaba destrucción, muerte, desolación, que era lo que vivía Colombia y Medellín, especialmente en la década de los 80 y de los 90, entre 1983 y 1994. Y quisiera iniciar esta presentación, pues ya que vean esta imagen y lo que significa realmente. Esta fue la demolición del edificio Mónaco, el 22 de febrero del año pasado. Y quisiera de esta forma devolverme prácticamente 3 décadas a partir de ese momento y empezar a contar una historia, que esto se llama Historias para no olvidar, y dejando huella de qué hemos logrado nosotros como país saliendo de los momentos más difíciles cuando tenemos las peores crisis. Y creo que además es un momento perfecto para hablar también de esto. Estas son las imágenes a las que nos acostumbramos nosotros, no solo en Medellín, sino en cualquier ciudad de Colombia. Destrucción, desolación, atentados, carros bomba, todo lo que dejó el fenómeno del narcotráfico. Este señor se llamaba Enrique Lour Murtra. Enrique Lour Murtra había sido ministro de Justicia en Colombia y luego de haber sido ministro a los años se opuso mucho a que se aboliera la extradición de los narcotraficantes y fue asesinado por el cartel de Medellín. Esto decía Enrique Lour Murtra. Me puede temblar la voz, pero no la moral. Para mí una de las frases más impactantes y más claras de lo que deben ser los liderazgos hoy en nuestro país y cómo tenemos que recordar a aquellas personas que entregaron su vida por todos nosotros. Guillermo Cano, periodista del Espectador, director del Espectador, asesinado también por los carteles. Antonio Roldán Betancourt, que lo confunden, la caravana de él la confunden con la del general o el coronel Valdemar Franklin Quintero, que era el comandante de la policía de Antioquia, y muere en este atentado. Ese día Valdemar Franklin Quintero sabía que sus días estaban contados. Y este señor, que es un héroe, que entregó su vida, ese día que él sabía que definitivamente iba a morir, ese día renunció a su escolta personal para que no tuviéramos más viudas. Ese mismo día en la noche asesinaron a Luis Carlos Galán. Enrique Parejo, es ministro de Justicia, en su momento también cuando tuvo que salir del país en misión diplomática porque le iban a matar, lo buscaron hasta donde estaba, atentaron contra él, sobrevivió y a los años decía que la lucha no había valido la pena, que para mí es uno de los relatos más duros. Y a esto fue lo que nos acostumbramos. Y estos símbolos que son importantes, las monedas en esa época, recuerden que teníamos que salir con monedas en los bolsillos por si sonaba un carro bomba o por si estallaba un carro bomba, había que salir corriendo a buscar un teléfono público para llamar a nuestras casas a avisar que estábamos bien. Esa era la época que vivía Colombia hace 3 décadas. El daño que hizo la mafia combinada con la política y la importancia de los símbolos. La paloma herida y la paloma sana. Esto es en Medellín, en el Parque San Antonio, en el centro.
En esas peores épocas instalaron un paquete bomba en lo que ven ustedes como la paloma herida. Murieron muchas personas, otras quedaron mutiladas, mujeres embarazadas, niños, niñas. Y el maestro Fernando Botero, que es uno de los artistas más importantes del mundo, es uno de los artistas vivos más importantes del mundo, colombiano, lo que dijo fue: yo dono otra paloma, que sería la paloma sana, con la condición de que esa paloma sana siempre esté al lado de la paloma herida, como símbolo de lo que significa la resiliencia de un país y la memoria para no olvidar. Esto fue lo que nos acostumbramos a vivir. Perdimos hasta nuestros ídolos y llegamos a tal punto que no nos veían como una sociedad víctima de la mafia, sino como una sociedad mafiosa. Este señor de apellido Koch en su momento era alcalde de Nueva York, que era una de las figuras más importantes de la política en Estados Unidos y en el mundo, y llegó inclusive a proponer que lo que había que hacer era bombardear a toda una sociedad de Medellín, desaparecer a Medellín de la faz de la tierra. ¿Y yo por qué cuento esto? Porque víctimas fuimos todos y seguimos siendo en gran parte víctimas de la violencia. Pero ¿qué pasó en nuestra sociedad? Miren, solo entre 1983 y 1994, 46.612 personas perdieron la vida de forma violenta. Lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Pero también tergiversó los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil y, por supuesto, generó un daño inmenso que llevamos décadas tratando todavía de reparar. Esos eran los históricos de homicidios en Medellín, a lo que llegamos en 1991 a ser la capital de la violencia a nivel mundial. Fuimos la más violenta del mundo. Ninguna ciudad ha estado cerca de lo que llegamos a vivir nosotros, y ni que hablar del resto del país. Y vuelvo y me adelantaría unos 20, 30 años hasta este momento y el por qué tomamos esta decisión y lo que significa no solo para nuestra ciudad y para el país. ¿Por qué el 22 de febrero poder demoler el edificio Mónaco? Lo que era un símbolo de desesperanza, donde era uno de los sitios donde se planeaban los peores atentados, no solo en Medellín, sino para el mundo, donde tanto daño se hizo. Era un edificio que estaba en ruinas, y en mi concepto son ruinas las que caen, pero sobre todo porque hay una regla de oro, y es que si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno. Y lo que ha pasado con nosotros en Colombia, con los colombianos, es que han contado la historia por nosotros. Todas las narconovelas, todas las historias están contadas desde el lado de los victimarios, no desde el lado de las víctimas. Las víctimas estuvieron ocultas durante mucho tiempo, y la razón de demoler el Mónaco no es para borrar la historia, sino para volver a ella, para contarla con más intensidad. ¿Y qué pasa ya en este espacio? Que los invito cuando vayan a Medellín para que visiten lo que era este espacio, que era el lugar de residencia de Pablo Escobar y su familia, y luego de la demolición lo que hicimos fue volverlo público ese espacio, pero construir un parque memorial a favor de las víctimas. Esto es lo que pueden encontrar ahí, justo en ese espacio, es lo que era el edificio Mónaco. Tantos años de dolor y de tristeza para hacer memoria a las víctimas. Es el Parque Memorial La Inflexión. Este espacio así se ve de noche. Se lo recomiendo recorrerlo a las 5 de la tarde para que le den una vuelta, y luego a las 6 de la tarde de noche. ¿Por qué? Porque este muro que ustedes ven aquí iluminado en ese espacio, pues representa esto. El memorial de La Inflexión, el Parque Memorial, así donde estoy poniendo esa flor, en una de esas perforaciones, así como esa, tenemos 46.612 perforaciones que representan las 46.612 vidas que se perdieron en la época más dura de nuestra ciudad. Y en horas de la noche, pues se iluminan como símbolo de esperanza para recordar también siempre a nuestras víctimas. Pero quiero contarle unas historias porque estoy yo convencido que no solo son las transformaciones físicas, sino las transformaciones sociales las que nos tienen que llevar. El día antes de la demolición del edificio Mónaco, este niño que se llama Tomás se apareció allá a rendirle homenaje u honor a quien tanto daño había hecho. Mírenle la camiseta, miren la actitud. Le estaban haciendo una entrevista radial, yo estaba al otro lado de la línea que seguía yo en la entrevista y yo no podía oír, yo no podía creer lo que estaba escuchando,
Me fui por este niño, me lo llevé para el Museo Casa de la Memoria. Estaba absolutamente convencido el bien, según sus palabras, que había hecho quien tanto daño le hizo a nuestra sociedad. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque hay generaciones enteras que no les tocó vivir lo que nos tocó vivir a nosotros. Y porque la historia la han contado otros y no nosotros. Y porque si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno. Y estas historias hay que contarlas sobre todo para no olvidar y para entender que lo más importante son los cambios culturales. Yo hablé con Tomás mucho rato, fue una conversación difícil, compleja. Yo estaba acostumbrado a hablar con todos los criminales de Medellín cuando los capturábamos, iba a hablar con ellos para terminar de entender cuál era el modelo y lo que pasaba con el tema del narcotráfico en nuestra ciudad, cómo captaban a nuestros jóvenes. Y no tuve una conversación más difícil que la que tuve con Tomás. Absolutamente convencido de para dónde iba. Y me decía, Fico, ¿me va a quitar la camiseta o qué? Y yo no se la voy a quitar, Tomás. Yo lo que le pido es, deme una hora, recorra el Museo Casa de la Memoria, que fue a donde lo llevé, y después a los días, si quiere, me llama después de haber reflexionado y empezamos a generar un nuevo diálogo. Y cuando uno ya no tiene de nada más que hablar, uno pregunta, ¿y usted quién es hincha? Entonces vamos a hablar de fútbol. Y miren la importancia de saber diferenciar entre el bien y el mal, hincha del Nacional. Y Tomás me dijo que iba entonces a hacer ese recorrido por el Museo Casa de la Memoria para ver el papel de que jugó el papel del narcotráfico en esta época y cómo nosotros podíamos cambiar culturalmente. A los días me llamó y esto fue lo que pasó en mi oficina a los siguientes días. Él me llevó la camiseta, el mismo de Pablo Escobar, le pidió perdón a las víctimas, dijo que estaba equivocado y que tenía otro relato totalmente diferente de lo que había ocurrido realmente. Tenemos que contar nuestra historia. Es absolutamente necesario contar nuestra historia desde el lado de las víctimas y qué es lo que ha ocurrido definitivamente. Tomás escribió un relato para el Museo Casa de la Memoria que siempre se deja de las personas que van, y esto es lo que terminó diciendo Tomás ese día. Pablo Emilio Escobar fue muy malo. Ahí la buena entonces, ¿sí me entiende? Pablo fue muy malo y ya la buena Federico. Ese fue el mensaje que dejó este amigo, sigo en contacto con él, pero sobre todo lo que yo quisiera reflexionar de estas historias es la importancia del cambio cultural y cómo nuestras ciudades se transforman. Y yo por eso quiero agradecerle a Beatriz y a ustedes esta invitación, porque me pedía, venga, hable con la gente y con los empresarios de cuál es el rol también de los empresarios en la sociedad. Ustedes han hablado hoy desde el punto de vista técnico de muchos de sus temas, pero la pregunta es que hay que volver a la esencia. ¿Qué pasa en las familias y qué pasa en los hogares para que tengamos historias como estas? ¿De qué sirve transformar nuestras ciudades físicamente si no hay una transformación social real? ¿De qué sirve tener solo inversión de las fachadas para afuera si no hay inversión de las fachadas hacia adentro? La violencia contra las mujeres, la violencia contra nuestros niños, hay que cambiar la sociedad. Pero yo quisiera sobre todo es empezar a contarles a ustedes unas historias de resiliencia. Cuando ustedes hablan de riesgo, cuando uno habla de resiliencia, cuando uno habla de crisis, que es de lo que les quiero hablar también, cómo hemos podido nosotros superar los momentos más duros y cómo tenemos esa capacidad como colombianos. Somos una sociedad resiliente, que a fuerza de obstáculos nos convertimos en una ciudad resiliente que ha superado los momentos más duros, la ciudad de Medellín y hacia el resto del país. Y miren, les pongo algunos contextos de por qué hemos llegado a lo que hemos llegado, un poco la explicación. Este era Medellín en 1921, 91.000 habitantes, un río que lo atraviesa, una ciudad que crece hacia el centro. Esa es la manchita blanca que ustedes ven y en los bordes de las montañas. ¿Cómo crece la ciudad ya para 1928? Ya 120.000 habitantes. 1945, 270.000 habitantes. 1963, 740.000 habitantes. Empieza un fenómeno de desplazamiento del campo a las ciudades, que no es un fenómeno propio solo de Medellín, o de Bogotá o de Cali. Es un fenómeno latinoamericano por razones económicas, por razones de violencia, y empiezan a crecer nuestras ciudades.
en zonas donde el Estado no tenía presencia. Y empiezan las desigualdades sociales profundas. Empieza la época de la industrialización, pero al mismo tiempo también la época dura del narcotráfico, donde se llegaron a corromper todas las instituciones con el dinero de la mafia, donde esa mafia con ese dinero hizo presencia donde el Estado no hacía presencia y llegó a generar en cierta forma un Estado paralelo que tanto daño hizo culturalmente y que hoy, 3 décadas después, todavía padecemos. Y esa es la ciudad del 2015 y cómo fuimos creciendo sin urbanismo social, cómo fuimos creciendo sin servicios públicos y sin oportunidades. Y ellos llegaron donde el Estado no llegaba. Pero estas son las verdaderas historias de nuestro país, la gente realmente buena, la trabajadora, la gente que cumple las normas, la gente que quiere un país mejor, que tiene que ser más incluyente, que tiene que respetar al otro, que tenemos que respetar la diversidad y que definitivamente podemos avanzar y que la apuesta tiene que ser la educación en todo el país y que es la única forma de salir adelante. Yo pongo este ejemplo porque poco hablo yo en este espacio de qué pasó en 4 años de gobierno. Esto no es un informe de rendición de cuentas. Esto es una reflexión de sociedad de lo que ha pasado en Colombia y en Medellín en 3 décadas prácticamente y cómo se han logrado avances importantes como sociedad. Miren, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas certeras y una de ellas es el trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. Y ese es un modelo que se puede y se debe replicar en diferentes espacios. ¿Qué pasa? Y las razones de la violencia en muchos barrios. ¿Qué pasa cuando un niño se sale del sistema escolar? ¿A dónde llega? A la esquina, a la droga y después a la estructura criminal. Nosotros con los rectores hicimos un convenio donde yo les decía, tenemos que disminuir la deserción escolar, la teníamos en la tasa más alta de los últimos 20 años, en 3.5, y los rectores nos tenían que pasar un listado cada 8 días de quién no iba a estudiar. Y puerta a puerta con el listado nos íbamos a buscar los niños por todos los barrios de Medellín. En 4 años logramos recuperar 8.200 niños que se habían salido a estudiar. Para mí ese es el golpe más duro que le dimos a las estructuras criminales, más duro que las capturas de Tom, de todos los cabecillas que podíamos haber logrado. Este es el golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad, la educación, y ustedes tienen un papel por jugar ahí. Hasta con megáfono los buscábamos y cuando íbamos por callejones en cada uno de los barrios de Medellín, ya empezaba a ocurrir algo diferente y era que para la gente no era normal que un niño se saliera de estudiar. ¿Y qué pasaba en ese momento? Pues ya la gente salía inclusive por balcones y me decían, alcalde, en esa casa hay 3 que no están estudiando, en la de allá hay 2, en la de allá hay 1. Y se volvió un tema social en el cual la gente empezó también ya a entender para dónde vamos. Pero aquí yo haría una pregunta y una pausa que hacen mucho, sobre todo cuando uno va al exterior, pues yo iba como alcalde, ahora como exalcalde. Hace 15 días estaba en un evento de la ONU en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en el Foro Urbano Mundial, y decían, cuéntenos el milagro Medellín. Y ellos le ponen el título, y yo digo, no es un milagro, es un trabajo en equipo, es un proyecto colectivo de ciudad y de sociedad. ¿Y cómo se logró? Son muchas las razones, pero yo quisiera poner un ejemplo. Y la pregunta siempre es, ¿cómo Medellín logró pasar de ser la más violenta del mundo en 1991 a ser hoy el centro aliado para la 4ª revolución industrial para América Latina con el World Economic Forum? Pues miren una de esas historias, porque son muchos los factores. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar del Comité Universidad Empresa Estado? Es el CUE, se creó hace 17 años, lo crearon los empresarios de la ciudad. Invitaron al sector público, invitaron a las universidades, entonces ahí está el G8, que son las universidades públicas y privadas, los rectores. Y desde hace 17 años se hace una reunión entre 7 de la mañana y 9 de la mañana el primer viernes de cada mes. No se ha dejado de hacer ningún viernes. 2 temas desde hace 17 años, educación e innovación. Se priorizaron los temas. ¿Para dónde va la ciudad? ¿Para dónde va la sociedad? Y miren lo que terminó pasando en los años. Esta foto es del año pasado en enero. Este señor que ustedes ven acá, el calvito, ese señor se llama el profesor Klaus Schwab, es el fundador y director del World Economic Forum.
Ahí estamos con el presidente Iván Duque y este señor que se ve en este espacio, al lado del profesor, se llama Murat, que es el director a nivel mundial de la cuarta revolución industrial. Eso era en Davos en enero del año pasado y el profesor Klaus Schwab le decía a Medellín y a Colombia: señores, para allá va el quinto centro aliado para la cuarta revolución industrial. Eso puede sonar muy normal y muy importante, pero yo haría una pregunta: ¿cuántas ciudades hay en el mundo? ¿Alguno tiene ese dato? Yo les digo, en el mundo hay 1.961.967 ciudades. Y solo 5 ciudades del mundo hoy tienen un centro aliado para la cuarta revolución industrial. O pongámoslo mejor, solo 5 países del mundo tienen un centro aliado para la cuarta revolución industrial: China, India, Japón, Estados Unidos, que la central de ellos es en San Francisco, y el quinto país y ciudad, Colombia y Medellín. La única de habla hispana para la cuarta revolución industrial. Pero ¿cómo se llegó allá? Cuando se crea institucionalidad de la mano con el sector privado, de las universidades como Ruta N, que es una empresa 100% pública, miren cómo se pueden lograr metas en equipo. En el 2014, Medellín invertía el 0.7% del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. El Pacto por la Innovación se hace en el 2014 y se preveía que Medellín al 2021 estuviera invirtiendo 2 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. La medición al 2019, el año pasado en diciembre, ya nos ponía en 2.5, 2.6 de la inversión del PIB. Cifras superiores a los 1.6 billones de pesos anuales, que generan desarrollo, bienestar y oportunidades. 3 tecnologías para priorizar en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial: blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Y ya superamos la meta y vamos por una meta más ambiciosa. Hoy el promedio de país de inversión en el PIB de innovación, ciencia y tecnología es 0.67. Entonces se muestra por qué se han logrado cosas importantes. Y el sector público no logra nada solo, el sector privado tampoco logra nada solo. Hay que estar juntos, hay que tener a las universidades de la mano y hay que trabajar con la sociedad. Y los símbolos sí que son importantes de esa mano. Miren, esta era la antigua cárcel de mujeres del Buen Pastor. Esta quedaba ahí justo en San Javier, Comuna 13, una de las zonas más violentas de Medellín durante décadas. Y cómo podemos cambiar los símbolos de lo que era un sitio para el dolor, para la tristeza, para el miedo, para la desesperanza, por un sitio para la esperanza. Hoy estamos construyendo, o se va a terminar ya en menos de un mes, llevamos ya 3 años construyéndola en Medellín, la ciudadela universitaria de Occidente para 8.000 jóvenes de los estratos más bajos de la ciudad, para formarlos en temas relacionados con innovación, ciencia y tecnología, cuarta revolución industrial y generar oportunidades reales. Esos son los símbolos que definitivamente necesitamos todos, integrados al espacio público. Y yo quisiera aquí también decir de estos retos que se tienen, y es la importancia de crisis que tenemos en el país, que tiene América Latina, pero que tienen que desideologizarse en cierta forma. La seguridad no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es un derecho y hay que garantizarlo. Y esa foto habla por sí sola y es lo que hay que hacer: presencia institucional, dar combate a las estructuras criminales, pero sobre todo mucha inversión social. Tenemos que acabar con quienes hacen daño, pero tenemos sobre todo que inspirar y estimular a estas nuevas generaciones. Estos son los parceros, pelados que hacen parte de las estructuras criminales, que gracias al sector privado pudieron salir adelante, en gran medida donde logramos graduar a 1.080 que hacían ya parte de las estructuras, y que muestra que sí necesitan el compromiso de todos hoy. La cultura del fútbol. Esto es un ejemplo de cómo podemos lograr transformaciones culturales. Antes de llegar a la alcaldía, en Medellín habían prohibido los clásicos, acá también, ¿cierto? Y en otras ciudades. Y se dedicaron fue a castigar cemento, como digo yo, castigaban las tribunas, pero las barras se iban para otra tribuna y no hacían nada. Cuando prohíben las barras en Medellín en los clásicos, en esa época que estábamos pues además en la campaña en el 2015 y empezamos a proponer cosas de estas, dijimos que íbamos a volver con los clásicos.
y se pudo hacer una transformación cultural, y hoy tenemos a las barras jugando juntas, a los equipos jugando juntos, las barras yendo al estadio y las instrumentales de los equipos tocando con la Filarmónica de la Universidad de Antioquia. Y yo quiero hacer acá una pausa para hablarles de lo que son las crisis y cuáles pueden ser sus manejos y cómo dimensionar una crisis, cómo dimensionar las crisis y lo que yo llegué a vivir también esos 4 años, ya desde el punto de vista no solo técnico, sino las historias reales. Les voy a hablar de 3 crisis que para mí fueron de las más importantes y en las cuales encontramos no necesariamente el 100% de las soluciones, pero sí cómo cuando nos juntamos podemos solucionar los problemas. El primero, voy a hablar de la crisis de la contaminación ambiental, de la calidad del aire, el tema de calentamiento global. La segunda, la del chapecoense, que creo que la recuerdan, como una historia tan difícil de la del chapecoense que la van a escuchar, cómo termina en algo tan increíble y sacando lo mejor de nosotros. Y la tercera, Hidroituango. ¿Qué significó Hidroituango y cuáles son esos momentos y esas pautas para superar crisis como sociedad? Esta imagen es de marzo del 2016, muy parecida a la que teníamos esta misma semana y la semana pasada en Medellín, parecidas a las que ocurren en Bogotá y en otras ciudades del país, y cómo este tema ya está en la agenda. Lo primero es tener claro y tener los diagnósticos reales de qué pasa para poder tomar las decisiones y sobre todo a partir de esos peores momentos, pues proyectar la sociedad y la ciudad. Esto es una imagen más técnica, muestra diferentes años con un mismo mes que es marzo, una medición de qué pasaba con la calidad del aire. La que está aquí de segunda, a mano izquierda, era la medición del 2016. Cuando llegamos aparece este tema, la información no era pública, solo tenía acceso a ella el director del área metropolitana, el alcalde de Medellín, y lo primero que hicimos fue volver pública la información. Cualquier persona en el celular, si descarga una app, puede ver en tiempo real cómo están las estaciones de monitoreo, y ya es un tema que lograba control social, pero sobre todo ya involucraba al ciudadano para la toma de decisiones, que es absolutamente necesario para resolver las problemáticas, y la gente puede ver siempre cómo están cada una de las estaciones en la aplicación y cómo se fueron tomando decisiones que ayudaron también a todo el país. En Ecopetrol el primer reto era cómo mejorar la calidad del combustible. Y yo ahí quisiera mencionar algunos liderazgos. Por ejemplo, un Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Cuando le decimos a Felipe Bayón que lo que más contamina son las fuentes móviles y los camiones, las volquetas, las motos, los buses, los carros, pues todas se mueven con combustible que suministra Ecopetrol. En ese momento era un combustible muy contaminante y le dijimos, Medellín y el país se merece mínimo un combustible pasar de 50 a 10 partes por millón de azufre. Nos fuimos para Bogotá, me reunió con todo su equipo, con todos los vicepresidentes de Ecopetrol, y después de la reunión le dijeron que era imposible y que no se podía. Felipe Bayón dijo, aquí no hay nada imposible y vamos a dar una solución al país. A los 3-4 meses había una solución y pasamos de un diésel de 50 partes por millón de azufre a 10 partes por millón de azufre, que ha aliviado en gran medida el problema sin haberlo mejorado. Pero es decir, y ahí empiezo a poner ejemplos, si no hubiéramos tenido esa crisis, ¿hubiera mejorado el combustible en el país? No, hubieran seguido en zona de confort. Y más aún, cuando nos ocurre esta crisis, nos cambió todo el panorama, porque el medio ambiente no era una prioridad ni en Medellín ni en Colombia hasta ese momento. Estábamos construyendo el plan de desarrollo, lo transformamos todo y miren, son los taxis eléctricos en Medellín. ¿Ustedes creen que si no hubiéramos tenido la crisis en el 2016, tendríamos los taxis eléctricos? No los tendríamos. Si no hubiera ocurrido la crisis en el 2016, nos hubiéramos puesto la meta de ser la capital de movilidad eléctrica en América Latina. Seguramente no, porque seguiríamos en zona de confort. ¿Tendríamos la segunda flota de buses más grande de América Latina después de Santiago de Chile ya funcionando? Seguramente no, porque seguiríamos en zona de confort. ¿Hubiéramos avanzado en lo que se llamaban los corredores verdes? ¿Qué reverdecer la ciudad si no hubiéramos tenido la crisis? No, no estaba en los planes ni en el plan de desarrollo ni estaba financiado.
Y este es el concepto de los corredores verdes que terminó ganando el año pasado en Copenhague como una de las 5 iniciativas mundiales urbanas para reducir temperatura en las ciudades. Ese es el concepto, ir tejiendo la ciudad a través de corredores verdes, cambiar pisos duros por pisos blandos, y este es un ejemplo práctico de lo que se puede ver. Avenida Oriental, una de las zonas más contaminadas, más calientes de la ciudad, cierra la Avenida Oriental hace 4 años. Si no hubiéramos tenido la crisis, hubiéramos transformado la Avenida Oriental hacia esto: 380 árboles nuevos, 240 palmas nuevas, 96.000 especies menores nuevas que son las planticas, volvieron las abejas, las mariposas monarca, reducción de temperatura solo en la Avenida Oriental entre 3 y 4 grados centígrados. Miren, las crisis son para aprovecharlas, y el mensaje que quiero mandar sobre todo con estos ejemplos prácticos es que cuando hay crisis hay oportunidades, y eso depende mucho de cómo las afrontemos y cómo tomemos las decisiones y cómo nos juntamos especialmente como sociedad. Quiero pasar a la segunda historia. Ustedes recuerdan esto, ¿cierto? El chapecoense. 28 de noviembre 2017, 16. Este era el equipo, un equipo chico de Brasil, del estado de Santa Catarina, una ciudad que se llama Chapecó. Un equipo que el año anterior jugó un muy buen torneo en Brasil, clasificó a la Suramericana, y no solo clasificó, sino que llegó a la final de la Suramericana. Y el 28 de noviembre, todos estos jóvenes que tenían un sueño, que representaban a toda una sociedad en Brasil, pero especialmente a su ciudad Chapecó, iban a enfrentar una final contra nada más y nada menos que contra Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores ese año. Me disculpan por favor los hinchas de otros equipos, campeón de la Copa Libertadores ese año. Y estos iban con la ilusión justamente de ganarle al campeón de la Copa Libertadores. Iban absolutamente motivados y era un gran equipo que habían logrado confirmar. 10 de la noche, ese día yo estaba de cumpleaños, ese día me entro tipo 10 de las 10:30, había salido a comer con mi esposa, con mis 2 hijos, con mi papá que todavía estaba vivo, y me entro, y ese día en Medellín estaba cayendo un diluvio, y yo me asomo en esa ventana de mi casa y yo le digo a mi esposa: seguramente esta noche tendré que salir. Pero yo nunca imaginaba que tendría que salir por una tragedia de estas magnitudes. Creí que tendría que salir por una inundación, un derrumbe, como siempre lo hacía, pero jamás me imaginé que tendría que presenciar el horror que nos tocó vivir esa noche. Me llaman a las 10:30 de la noche, me dicen el general de la policía que hay un avión perdido, que al parecer era el de los jóvenes del chapecoense que venían a jugar el partido. La ciudad llevaba 2 días esperando esta final, ese momento, a vísperas de diciembre, un año bueno para la ciudad, un año bueno para todos, ambiente festivo. 10:30 de la noche, el avión perdido. Le pregunto: ¿en qué zona está perdido? Me dijo: en el sector de Oriente, recójame y nos vamos. Llegamos al Alto de las Palmas, que algunos lo conocen o muchos han llegado hasta ese punto, hacia la vía del aeropuerto, y en ese momento me confirman que efectivamente el avión con el equipo del chapecoense se estrelló. En ese momento alcanzo a atender solo una llamada telefónica de un medio de comunicación, confirmo que ocurrió el accidente. Sin dar más detalles me preguntan qué se necesita y simplemente alcanzo a decir que era una zona de difícil acceso, que se necesitaban ambulancias 4x4, carros 4x4. La sorpresa cuando llegamos nosotros a la zona de la Unión, a 20 minutos de donde estábamos, media hora, no cabía una sola ambulancia 4x4, no cabía un carro 4x4, y filas de personas diciendo: yo soy traductor de portugués, o yo soy traductora de portugués, aquí estoy para lo que necesiten. ¿A qué voy? Las crisis y lo que hemos vivido como sociedad ha hecho que siempre en una crisis, en los peores momentos, saquemos lo mejor de nosotros. La solidaridad llegaba desde todas partes,
de todas las partes de Colombia. Y esa noche fue una noche fría, una noche triste, una noche dolorosa, en la cual ni el frío se sentía por un dolor tan grande de estas magnitudes y de esta tragedia. Empezaban a sacar los cuerpos los rescatistas y en medio de la desesperanza aparece una luz de esperanza y hay sobrevivientes. Avanzan los organismos de rescate, se logran recuperar la mayoría de los cuerpos y se logra rescatar algunos sobrevivientes. Había una luz de esperanza en medio de tanta tristeza. 10 de la mañana al otro día y este era el panorama. Los ojos del mundo estaban puestos sobre Medellín y sobre Colombia entera. ¿Cómo iba a reaccionar una sociedad como la nuestra frente a un hecho tan triste que le daba la vuelta al mundo? Los ojos puestos sobre nosotros. Bajando ya, cuando ya tomé la decisión de irme, que habían recuperado todos los cuerpos, que los heridos habían salido, empiezo a bajar y ponemos un trino, un Twitter donde yo decía: nos encontramos mañana a las 7 de la noche, algo así, a la hora que era el partido que no sería, para que rindamos homenaje y brindemos nuestra solidaridad. Camisas blancas, flores y velas. ¿Quién sabe qué iba a pasar? Nadie. Había gente que hasta me decía: ¿y para qué puso eso donde no vaya nadie? Yo: no importa, vamos a ver qué pasa. Pues apenas llego yo a Medellín, a la hora, esto era lo que ya se veía en la ciudad de forma espontánea, de parte de la ciudadanía. La ciudad y el país estaban de luto. ¿Recuerdan ese momento? Recorriendo la ciudad me encuentro ya con imágenes como estas, que eso también nos representa. A la hora estaba lleno de camisetas de chapecoense, gente vendiendo de todo, ya habían sacado productos, ya habían banderas, ya había de todo, pero con un respeto solemne y que también demuestra la capacidad que tenemos los colombianos de responder ante esos momentos, con creatividad y con rapidez, y que muestra mucho cómo se deben enfrentar también los peores momentos. Y esto era lo que se veía en Medellín en ese momento. Y llegó el día del partido que no fue. No le cabía un alma a ese estadio, no le cabía un alma. Y no solo eso, sino que la gente entregó el alma ese día, la entregó. Y esto era lo que veíamos ese día cuando hacíamos un homenaje justamente a quienes ya no estaban con nosotros. Empezamos el homenaje y miren lo que ocurría alrededor del estadio. Este es el estadio, claramente ahí está la cancha, y había más gente afuera que adentro del estadio. Lo que el mundo vio de la imagen de Colombia, de Medellín, de Antioquia, de todos, era lo que ocurría en el estadio, no lo que ocurría alrededor del estadio. Había más gente, tuvimos que cerrar las puertas, pero con una solidaridad, pero con un dolor y un respeto infinito. Y esto era lo que se veía justamente en ese momento. Solidaridad de lo que estamos hechos. Luciano Buligón, alcalde de Chapecó, gran amigo mío de la vida. Luciano, destrozado, vino a lo que él creía venir, que era un partido, y fue a repatriar los cuerpos de los ídolos de toda una ciudad, de todo un estado y de todo un país. Totalmente desconsolado, pero cuando sentían la solidaridad de la gente, todo cambiaba. Luciano mide como 3 metros, eso me agarraba, lloraba, yo lloraba con él, todo el mundo, todos destrozados, pero impresionados con lo que ocurría. Yo quiero que escuchen estas palabras del canciller Serra y que las recuerden un poco. Este era el canciller de Brasil,
que lo invitamos a la ceremonia y que quiero que recordemos qué decía el canciller Serra y cuáles fueron sus palabras. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible desastre que interrumpió el sueño de este heroico equipo de Chapecoense, una especie de cuento de hadas con final de tragedia. Así como no olvidaremos la actitud del Atlético Nacional y de todos sus hinchas que pidieron que se concediera el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense. Un gesto que honra al deporte de todas partes y al deporte colombiano, y que honra a esta querida ciudad de Medellín y que hace aún más grande a los verdolagas. Cuando el canciller Serra termina el discurso y baja donde nosotros, y baja de la tarima llorando, y nosotros también llorando, el canciller Serra me decía: prefeito, en portugués prefeito se dice alcalde, para que sepan. Prefeito, no entiendo. Y yo le digo: no, hombre, canciller, eso no lo entiende nadie. ¿Quién se va a imaginar que un avión se va a caer? ¿Quién se va a imaginar que este sueño iba a terminar en este accidente? Y yo seguía, y él me decía: no, eso no. Yo no entiendo cómo está ocurriendo esto. Yo no entiendo cómo ustedes pueden llegar a sentir algo tan fuerte y tan bonito y una solidaridad tan grande por personas que jamás habían visto en su vida y no conocían. No entiendo. Ahí sí que llorábamos más. Y cuando ya llegamos hasta un punto donde debíamos estar con él, yo le dije: yo sí entiendo, canciller, y le voy a explicar. Lo que usted está viendo acá es una sociedad que es solidaria. Lo que usted está viendo acá es un país que no es ajeno al dolor. Lo que usted está viendo acá es que no somos indiferentes al dolor ajeno. Lo que usted está viendo acá es una sociedad que no es una sociedad mafiosa como algunos creían, sino una sociedad víctima de la mafia, que en algún momento, sin que nadie fuera solidario en los peores momentos con nosotros, inclusive pensaron hasta en bombardearnos. Lo que usted está viendo acá es la esencia del país, la esencia de lo que somos. Y para mí ese día, créanme, era uno de los días más tristes que yo había vivido en mi vida, pero al mismo tiempo uno de los días que me generó más esperanza de entender realmente de lo que nosotros estamos hechos, de cómo en los momentos más duros y más difíciles y de un dolor profundo e inimaginable, cómo aparece lo mejor de nosotros como sociedad, porque llegamos a vivir también lo peor. Eso tiene una explicación y eso fue lo que ocurrió, y fue un tema espontáneo de la ciudadanía, espontáneo en todo el país, y el mundo entero vio realmente lo que somos los colombianos. Y esto era lo que se veía, niños, niñas, jóvenes, todo el mundo con un dolor inmenso, ¿sí? Llorando a personas que ni conocíamos, ni sabíamos cómo se llamaban. Y este fue el día de la despedida.
Este fue el día en el cual ya la caravana de todos los carros de la funeraria llevaban los cuerpos para repatriarlos llevarlos hasta el José María Córdoba en Río Negro y repatriarlos. El recorrido fue desde el centro de Medellín hasta el aeropuerto José María Córdoba por autopista Medellín-Bogotá. En todo el trayecto no hubo un solo metro que estuviera desocupado. Salió la gente de manera espontánea a despedir a quienes jamás habían visto en su vida, pero ya lo sentían como suyos. Eso fue lo que ocurrió. Pero esta historia apenas comienza. Y cómo esta historia de lo que llegamos a vivir, los momentos más tristes y más duros, empieza a transformar una sociedad. Ese día era el encendido de los alumbrados, de los famosos alumbrados de Medellín. No prendimos los alumbrados, la misma ciudad pidió no prenderlos. No estábamos de fiesta, estábamos de luto. Estábamos llorando a quienes no conocíamos y no pudimos conocer nunca. Esa noche, que es la famosa alborada, no hubo alborada. Un respeto absoluto de una tradición que no deja nada bueno, pero que a partir de ahí empezó a mostrar que sí podíamos cambiar también nuestras costumbres. Y a partir de ahí empezó a disminuir año tras año el número de quemados, todo. Como una crisis hizo que reflexionáramos, llamando sobre todo a la esperanza, pero sobre todo a la solidaridad. Y esta historia tiene para mí una de las más importantes. Y miren lo que es la vida, cómo la vida nos juntó de nuevo, la vida nos volvió a juntar. Porque ¿qué pasa cuando un equipo es campeón de Copa Libertadores y cuando otro equipo es campeón de la Copa Suramericana? Se juega un torneo que se llama la Recopa. Y ese año Nacional había sido campeón de la Copa Libertadores, me perdonan que vuelva, pero ese año Nacional y todo el país estaba de acuerdo, todo el país, estoy seguro que cualquier equipo hubiera hecho lo mismo. Por juego limpio dijo, ese partido de la final de la Suramericana no la vamos a jugar, el campeón debe ser Chapecoense, no lo vamos a jugar. Y se dio el título. Y se dio el título de una forma donde se dan las dos coincidencias de que ese año son los dos campeones y viene la final de la Recopa. Pues ahí vamos, llegamos a Chapecó, y digo llegamos porque yo también me pegué. Me fui en este avión que se ve acá, me fui con los jugadores de Nacional, iba gente de Brasil, y apenas llegamos a Chapecó y aterrizamos allá con la nómina de un equipo que había ganado Copa Libertadores, que estaba equipo entero, a enfrentar un equipo que era un equipo nuevo y todavía con el dolor en el alma. Apenas llegamos en ese avión y nos reciben con estos carros de bomberos, con agua, pues había más agua, por decirlo así, en el avión que afuera, de las lágrimas de todos, de la emoción de lo que sentíamos todos. Y yo no hacía y no mirar por las ventanas, y yo le decía a todos los jugadores de Nacional, bien grandotes todos lloraban, y yo les decía, miren esto, miren esta belleza. El técnico ya me regañaba, me decía, ya no más, porque los jugadores van concentrados a una final y a ganar. Yo sí seguía, miren esto, miren, porque la emoción era demasiado grande y sobre todo lo que terminaba ocurriendo. Y miren los símbolos de lo que llegó a pasar y como una tragedia llega a unir pueblos enteros. Miren esta imagen de las banderas. Esa es la bandera de Chapecó y en la mitad, donde debería ir el escudo de Chapecó como ciudad, está el escudo de la ciudad de Medellín. A partir de ese momento de la tragedia ya éramos uno solo. Los símbolos siempre son muy importantes y demuestran mucho y hablan por las sociedades. Y este fue el recibimiento que tuvimos cuando llegamos justamente y nos bajamos del avión. Y cuando salimos del aeropuerto y había un camino de media hora para llegar hasta el hotel, hasta el centro de la ciudad, pues miren lo que ocurrió. Así como salimos a despedirlos y salimos a acompañarlos, ese día salió
todo Chapecó y muchas personas de otros estados de Brasil que llegaron a darle la bienvenida y el agradecimiento a los colombianos, en símbolo de todo un país. Y esas eran las vallas que se encontraban en el camino. Todas esas fotos y videos los tomé yo. Cuando un hermano nos visita, nuestra ciudad transborda de emoción. Bem-vindo, bienvenidos. Me tocó aprender portugués a la lata esos días. Y esos días, por donde uno se movía, veía esto: Medellín, Chapecó, los países. Y yo les voy a decir una cosa, así la hubieran puesto al revés, se veía divina esa bandera. Y por todas partes había una bandera de Colombia. No había negocio ese día que no tuviera una bandera de Colombia. La gente se vistió y se preparó para recibir a los que a partir del momento más duro de sus vidas se habían convertido en sus hermanos para siempre. Y esto era lo que veíamos. Este era el recibimiento en el hotel. Y llegó el día del partido que sí era, el día del partido que no se había podido jugar. Llegamos a la cancha del estadio del Chapecoense, llegamos a la final y esto era lo que se veía, no un ambiente de final. Ese día no importaba ni siquiera quién ganara, eso no era el objetivo, y era una final, y era una copa, que era la Recopa. Miren esto. Que as pessoas eram boas em mundo de amor. Salieron ya los equipos, Nacional con su nómina completa de uno de sus mejores años en muchos años, motivados a ganar un partido, una final, y un chapecoense herido, un chapecoense nuevo, sin sus jugadores de siempre, nuevos jugadores, una nómina nueva. Y llega el momento que le hacen un homenaje a Colombia, un homenaje a mí, a Colombia entera, y los símbolos de nuevo. Yo estoy con la camiseta del Chapecoense, Luciano, que está ahí atrás, el de 3 metros, que no se quita esa camiseta de Nacional todavía, le tuve que mandar por ahí 3 o 4. Y ese día yo me aprendí unas palabritas en portugués, porque yo decía, si este estadio está repleto, por lo menos que me entiendan. Y yo dije lo siguiente: de fraternidade que nasceu de esa grande tristeza é indestructível. ¿Qué significa eso? La fraternidad que nació de esa grande tristeza es indestructible. A partir de ese momento éramos hermanos. Y yo les confieso una cosa, cuando ya nos tocaba irnos para la tribuna, yo no hacía sino pensar, y yo solo decía, qué pena la goleada que les vamos a meter en ese momento. Y la verdad, yo lo pensaba, yo decía que quede 1-1, tampoco que perdamos, que quede 1-1, que quede empatado, qué pena, todo el mundo allá en un dolor tan grande, el homenaje. Y yo, porque yo decía, un equipo que venía reforzado contra un equipo nuevo. ¿Quién ganó el partido ese día? Chapecoense ganó el partido. Jugaron con el alma, ustedes no se imaginan. Eso sí, en el partido de vuelta les ganamos y quedamos campeones de la Recopa. Pero ojo con esto, la historia no termina ahí. Miren los símbolos. Ese año Chapecó estaba cumpliendo 100 años. Miren el regalo de 100 años de Chapecó para la ciudad. Un gran parque, el parque más grande y más espectacular para su gente. ¿Cómo se llama el parque? El Parque Medellín. Algún día que vayan a Brasil o vayan al estado de Santa Catarina, vayan allá y digan que son de Medellín. Hasta descuento les hacen en los restaurantes, en los bares. Ustedes no se imaginan el cariño por los colombianos y cómo eso cambió la historia entre dos países y entre dos sociedades. ¿A qué voy? A que nosotros siempre, cuando vivimos los peores momentos, sacamos lo mejor de nosotros. Piensen en eso, piensen en problemas que hoy tengan, piensen en dificultades que hoy tengan, en sus empresas, en sus familias, personales.
Se pueden salir de los problemas si los afrontamos. Y este último tema yo voy a tratar de contarlo muy rápido, que ustedes lo han escuchado mucho en las noticias, pero desde el punto de vista también práctico, cómo se atienden las crisis. Hidroituango quizá, o sin lugar a dudas, es la crisis más grande que ha enfrentado el país y América Latina en los últimos años. Lo que podía haber llegado a ser una tragedia de dimensiones ni siquiera inimaginables. 28 de abril, yo recibo la llamada de Jorge Londoño como gerente de EPM. En ese momento yo como alcalde era el presidente de la Junta de EPM. Estábamos desarrollando el proyecto de infraestructura pública más grande en América Latina y el más grande en el país en la historia. Para poner un poco en proporción lo que significaba esta crisis, o significa, porque todavía estamos en crisis. Hemos dado unos pasos importantes, pero todavía hay crisis. Todo lo construido por EPM en términos de generación de energía en 64, 65 años de historia. Todas las centrales suman 2.300 megavatios de energía. Solo Hidroituango, solo este proyecto, son 2.400 megavatios de energía. Es el resumen de 65 años de historia de EPM en términos de generación. Pero además es el 17% de la energía del país. Es el seguro energético. Una inversión cercana a los 14 billones de pesos y un proyecto muy ambicioso. Ahí se ve el río Cauca, lo que ven ustedes ahí es la estructura, la presa, para entender lo que significa esto. Ahí se ve el vertedero, la presa. Cuando me dice Jorge Londoño que se tapó el túnel de desviación, cuando se hace un proyecto de estos, hay que sacar el agua por un lado para poder construir la presa. Pues esto se obstruyó por aquí arribita y el agua empezó a embalsarse sin que tuviéramos lista la presa ni el vertedero. Ese proyecto se comenzaba a entregar y a entregar energía y operación en ese mismo año, en diciembre. Esto fue lo que empezó a pasar. Se tapó el túnel y empieza a crecer el agua. ¿Qué pasaba? Lo que ven un poquito allá al fondo, entre esas dos montañas, era la presa. Una presa que estaba por debajo del nivel del vertedero, 17 metros por debajo, y debíamos como mínimo, para contener la emergencia, subir 9 metros por encima del vertedero. O sea que el reto que nosotros teníamos era un reto mayor. ¿Cómo subir en pocos días una presa bajo condiciones adversas? Justamente 17, 26 metros, más 9, 26 metros. Había que subir 26 metros y empezar a terminar el vertedero. Entonces, cuando uno enfrenta una crisis de estas proporciones, que no depende solo si inviertes el doble de la plata o si inviertes más tiempo, sino que depende de muchos otros factores, porque cuando se taponó el túnel, se conjugaron como lo que llama la tormenta perfecta, literalmente. Cuando se tapó el túnel, estábamos en días todavía de verano, de transición al invierno, con caudales de 410 metros cúbicos por segundo. Cuando se tapó el túnel, al otro día empieza el invierno y llegamos a tener a los 2 días caudales de 2.200 metros cúbicos por segundo. Esto iba creciendo muy rápido. Pero ¿qué pasaba si el agua sobrepasaba la presa? Ocurría la tragedia. Lo que vieron en imágenes en algún momento cuando hubo una inundación de un túnel que se destapó y se llevó un puente por delante al lado de la comunidad de Puerto Valdivia. Esa era una inundación de 6.000 metros cúbicos por segundo. Si la presa cedía y si ocurría lo que no podía ocurrir, estamos hablando de una avalancha de más o menos 350.000 metros cúbicos por segundo. Armero, no es nada, o no era nada comparado con esto. El problema más grande que uno puede enfrentar. Entonces había que tomar decisiones. Primera regla: cuando hay problemas tan graves y hay que tomar muchas decisiones, porque no era un problema que se resolvía en un día o en una semana o en un mes, no en 2 meses o en 12 meses, un problema de años, y es cómo definir una escala de valores para la toma de decisiones. Regla de oro: escala de valores para la toma de decisiones, y siempre seguirla. Primero, escala de valores. Primero, la vida de las personas. Segundo, la protección del medio ambiente. Y tercero, y por último, el proyecto. Esto era salvar vidas,
tener el impacto mínimo en términos de medio ambiente y por último el proyecto. Si como consecuencia de la ingeniería y después de hacer todo se logra recuperar el proyecto, ¿qué es lo que hoy está pasando? Esa era la última opción. Y al día de hoy, en una contingencia tan grave y tan dura como estas, no ha perdido la vida una sola persona por esta contingencia. Cuando el agua seguía subiendo y íbamos avanzando en la construcción de la presa, los cálculos nos mostraban que no era suficiente el esfuerzo y que había que tomar una decisión, quizás la más dura en su momento, que era inundar Casa de Máquinas para que el agua saliera por otro lado, mientras nos daba tiempo de seguir subiendo, sin que la sacada de agua por Casa de Máquinas evitara que el embalse siguiera creciendo. O sea, había que hacerlo sin saber si funcionaba. Una decisión de billones de pesos. Pero cuando uno define una escala de valores, ¿ustedes creen que cuál es la decisión? Inundar Casa de Máquinas de manera inmediata. Esa era la alternativa, no había otra. Y nos tocaba tomarla a nosotros. Inmediatamente inunden Casa de Máquinas. Yo me fui para allá los 2 meses duros de la crisis del primer momento y estábamos ahí. Y esto era lo que se veía el panorama. Toda esta agua represada, miren dónde estaba la presa y de ahí para abajo. Un proyecto de una magnitud donde lo que pueden ver en esta imagen, en la parte baja, es la pata de la presa, un extremo de la presa, y hacia allá es prácticamente igual, es simétrica. ¿Saben cuánto mide la pata de la presa o la base de la presa? 1 kilómetro, para entender las dimensiones de lo que es esto. El vertedero que lo ven ahí, ese es el vertedero. 6 canchas de fútbol, como las del Campín o las de Atanasio. Son las magnitudes de ese proyecto y a lo que estábamos expuestos, pero siempre tomamos las decisiones de acuerdo a lo que pasaba, no se paró. Y lo más importante siempre es la gente, el trabajo en equipo. Ninguno de los trabajadores de Hidroituango paró un solo segundo. Lo arriesgaron todo para salvar vidas y entendiendo que había que avanzar en el proyecto para salvar las vidas. Ante las contingencias climáticas no se paró. Y quiero que miren este video que muestra en cámara rápida lo que ocurría en el peor momento de la emergencia, con todos los riesgos para las personas que trabajaban también allí. Eso es lo que se ve, cómo se trabajaba en la construcción de la presa. Sin parar. Eso era el día a día en los peores momentos de la contingencia. Este fue el momento en el que empieza a entrar agua por Casa de Máquinas. Había que esperar además 8 horas a ver si sí funcionaba o no. Y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana apenas podíamos ver si definitivamente por lo menos servía de algún alivio luego de haber sacrificado, entre comillas, el proyecto, pero haber liderado un proyecto como esto. Es muy importante cuando hay crisis de estas magnitudes definir hitos y victorias tempranas. Una de las necesidades importantes era llegar a la cota 410, que era la famosa cota de la que se hablaba en su momento, que era que llegando hasta ahí, 9 metros por encima del vertedero, podíamos contener el agua que llegaba ahí, con un lleno prioritario muy diferente al diseño original, y llegar, y logramos llegar. Y era un hito muy importante en términos para el proyecto, para salvar vidas, pero también un hito muy importante para todo este equipo de trabajo, que era ir logrando objetivos paso a paso. Cuando hay proyectos y problemas que duran 3 años, no puede haber un solo hito final que es salvar el proyecto y salvar las vidas, tienen que haber hitos intermedios. Y una vez logramos la 410, ya el próximo hito era la 415 y el otro era terminar el vertedero y el otro era terminar la presa, cerrar las compuertas. Este es Jorge Londoño, que fue un gran líder además en esa crisis. Como también hay momentos de felicidad cuando en medio de las tragedias y las dificultades, cuando logramos el cierre de compuertas de Casa de Máquinas en enero del año pasado, que era una operación de un riesgo inimaginable que nunca se había hecho en el mundo bajo esas circunstancias. ¿Y quiénes lo hicieron? Colombianos, una empresa pública como EPM. Y ese es el vertedero ya funcionando. Y esa es otra de las reglas de oro, siempre poner la cara, siempre poner la cara. Podíamos estar destrozados, destruidos, sin dormir,
2 meses. Así fuera afeitarse a las 4 de la mañana sin dormir y salir a dar la cara siempre a los medios de comunicación y a la gente. Y algo que yo aprendí de las crisis, y es sobre todo siempre ponerse en el lugar del otro y no juzgar tan fácil. No debemos juzgar tan fácil a los demás sin ni siquiera conocer lo que realmente ocurre. Y a veces a nosotros nos pasa algo mucho como colombiano, y yo lo digo, cuando hay mundial todos somos técnicos. Cuando tenemos una emergencia como esta, al otro día todo el mundo era experto en presas y experto en geología y que todo iba a pasar. La prudencia es muy importante siempre. Y cuando hay dificultades es cuando hay que estar unidos. Y cuando hay crisis solo hay 2 opciones, solo hay 2, no más. Es una, enfrentar la crisis, poner el pecho, solucionar los problemas y salir adelante. O la segunda, que es dar la espalda, empezar a buscar culpables en el momento menos indicado y dedicarse a estorbar. Esas son las 2 opciones, no más. Liderar y acompañar. Y que en última, lo más importante, créanme, yo que he vivido todas esas crisis la viví, la gente. Nada más importante que la gente en las organizaciones, las personas, el talento humano. A nosotros no nos acaban del problema las máquinas, a nosotros nos acaban del problema las personas. Siempre son las que dan la solución. Hay que inspirar a los equipos, hay que acompañar. Y yo les diría una cosa, miren, si a mí me preguntan, hoy en la Universidad del Rosario, en los grados que me invitaron a ser orador de unos grados, y yo le decía a quienes se graduaban hoy, vea, si ahí me preguntan, y me lo preguntan mucho, ¿qué es lo mejor que le pasó a Federico Gutiérrez en los 4 años de gobierno? Yo sin lugar a duda le respondo, lo mejor que me pasó fueron las crisis, porque me hicieron más fuerte, porque aprendí de ellas, porque aprendimos realmente en los momentos más difíciles y porque pudimos comprender que en los momentos más difíciles sacamos lo mejor de nosotros. Revisen este país, ¿qué ha pasado en los peores momentos? Salimos adelante. Hoy hay crisis, pues salgamos adelante. Hoy hay dificultades, salgamos adelante. Vienen días duros, sí, pero también salimos de esta. Tengan la seguridad y tenemos siempre que buscar de manera positiva cómo salir de los problemas. Y voy a terminar con esto que es, en definitiva, lo que en mi concepto tenemos tanto que trabajar todos, dentro de las organizaciones, en las calles, con la gente. Las ciudades y los países no son los elementos artificiales, las ciudades y los países los compone la gente. Eso es lo que le da sello a una sociedad. Y tenemos una sociedad, como lo he mostrado, que es resiliente, que es capaz de superar los peores momentos. Un empresariado que es capaz de liderar, que es capaz de inspirar, que es capaz de ser solidario, pero que todavía hay que hacer mucho más por el país. Pero la cultura ciudadana es la que termina marcando la agenda. Yo empecé a ver cómo siempre se mostraba lo malo de la gente, lo malo. Y siempre alguien pensaba que los malos eran los demás y no uno. O que todo el mundo hace las cosas mal, menos uno. Yo creo que la mayoría de la gente hace las cosas bien, pensando desde el punto de vista positivo. Que hay gente que hace cosas malas, claro. Pero ¿por qué mejor, en vez de contagiarnos de lo negativo, por qué no nos contagiamos de lo positivo y de lo bueno que pasa? ¿Por qué no? Y esto nació de una reunión que tuve trabajando en la oficina con mi esposa Margarita, que lideró un programa que llamaba Tejiendo Hogares, que la esencia es la familia, y cómo le dábamos herramientas de crianza a los papás y a las mamás para que no educaran con violencia, sino con disciplina positiva. Y aquí los que son papás o mamás les recomiendo una cosa: ahora que lleguen a la casa, busquen disciplina positiva y piensen cómo le hablan a sus hijos en algún momento, o cómo les hablamos. No joda, coge el iPad, andase esto, andase otra cosa. Ojo, háblenle a los hijos hay que formarlos en amor y en disciplina. Todo lo que pasa en los hogares es lo que vemos en las esquinas. Todo lo que pasa en un hogar es lo que vemos un domingo en un estadio. Un partido en el estadio un domingo es un experimento social de lo que ocurre como sociedad. Y cuando empezamos a pensar cómo podíamos llevar eso desde los hogares a nivel macro, y yo le decía, ¿por qué no podemos llevar la disciplina positiva a la ciudad? Y miren esto.
Le pedí a mi equipo que hiciera una encuesta y que me ubicara los 50 puntos de la ciudad donde la gente decía sentir más desconfianza frente al otro. Donde la gente decía sentir más desconfianza. 50 puntos. ¿Dónde están ubicados? En el centro habían algunos, Parque Berrío, Plaza Botero, otros parques del centro, en el Poblado, la estación Poblado del metro, otros parques en el Poblado como el Parque Lleras, en el Popular Comuna 1, en Santa Cruz Comuna 2, en toda la ciudad, porque esto no es un tema de estratos ni acceso económico, temas de desconfianza. Y para que haya optimismo, para que haya confianza, tiene que haber optimismo. Y miren, pusimos las tiendas de la confianza en los 50 puntos donde la gente decía sentir menos confianza frente al otro. Y esas tiendas de la confianza no tienen quien las atienda. Son tiendas que poníamos en mitad de un parque de espacio público, con mecato, con plata. Además era el chocorramo más barato del país, a 1.000 pesos. Y la gente llegaba hasta ese espacio en la mitad y lo veía con mecato, con plata, pero encontraba un espejo al frente de esta tienda con 2 dedos impresos que lo señalaban y que le decíamos simplemente un letrero que decía confiamos en vos, no más. Y aquí, en este respaldo de la tienda de la confianza, decía Medellín está llena de ciudadanos como vos, que cumplen la norma, que respetan al otro. Bienvenido a la tienda de la confianza, así funciona. Selecciona un producto, tómalo, págalo. Si el valor no es exacto, tú mismo te devuelves. A diciembre del año pasado, 540 tiendas de la confianza por toda la ciudad. Porcentaje de cumplimiento, 98%. 98%. Así funcionaba. En empresas también está, en universidades, en colegio. Las fotocultas, todo lo contrario a las fotomultas. Teníamos equipos de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Movilidad y yo les decía todo el tiempo, tomen imágenes de comportamientos positivos. Una cosa en las fotomultas, pero las fotocultas, tomen comportamientos de los temas positivos. Por ejemplo, esta señora que recibió esta fotoculta, además se asustó mucho cuando le llegó porque creyó que era una fotomulta, es igualita, pero ahí dice Medellín está llena de ciudadanos como vos, felicidades. Nos sorprendimos contribuyendo a la movilidad segura, gracias en nombre de la ciudad. Esta señora había cedido el paso sin pitar, sin nada, un comportamiento ciudadano sencillo. Y le llegó esto. ¿Qué replica eso? Comportamientos favorables. Eso inmediatamente llegaba por todos los WhatsApp, llegaba por chat, llegaba a las familias. Yo le aseguro que esa señora así haya cometido 10 multas ahí antes, de ahí para adelante no va a cometer una sola. Los guardas de tránsito tenían algo que ya se llamaban las multas y las cultas. Cada que un azul se le arrima a uno es porque lo va a partir o le va a llevar el carro. Y había un relacionamiento que podía cambiar y era educar a través de la disciplina positiva y la cultura. Les dimos talonarios iguales a los de multas, con leyendas diferentes, contextos diferentes, donde decía cultas. Y este señor se le podía arrimar a una persona que llegaba en bicicleta con un casco y le decía, tiene una culta, gracias por usar el casco en nombre de la ciudad, gracias. Yo a veces le decía, persiga a una señora o un señor 15 minutos en la moto y cuando llegue a la casa o al trabajo, usted le arrima y le dice que le baje. Señora, la perseguí 15 minutos, usted paró en el semáforo en rojo, se dio el paso, paró en la cebra, no violó los límites de velocidad. Usted tiene una culta. Gracias en nombre de la ciudadanía. Usted tiene una culta. ¿Qué cambia? Cambia todo. Cambia la forma como vemos las cosas. Cambia la forma como nos relacionamos y que si es posible lograr las transformaciones culturales. Lo mismo con la biblioteca de la confianza. Lo mismo con el bus de la confianza. Un bus por la 80 de la ciudad, por la 80. Un bus de circular sur. Se montaba, el conductor no le cobraba, más adelante había un letrero que decía, confiamos en vos, este bus cuesta tanto. Porcentaje de cumplimiento, 100%. Sin cámaras, sin que nadie vigilara, 100%. Y yo termino con esto, perdón, antes de esta, que no la puse, Teatro de la Confianza. Algunos han ido a las obras de teatro del Águila Descalza, de Carlos Mario Aguirre, Ana Cristina. Bandeja paisa, le dijimos, venga, vamos al Pablo Tobón Uribe, en el centro de la ciudad, a las 7 de la noche, y vamos a anunciar el Teatro de la Confianza y hagan una obra. Se convocó a la gente
y cuando la gente llegó a las taquillas no había taquilla. Estaban las boletas afuera, simplemente ahí puestas, con alguna logística para que la gente le decía, confiamos en vos, este es el Teatro de la Confianza, toma tu boleta y págala. Porcentaje de cumplimiento esa noche, 99%. Yo a lo que quiero ir es y a llegar a algo como esto. Miren, por más que busquemos, por más que queramos encontrar fórmulas mágicas, créanme que hay que volver a la esencia, hay que volver a lo que se aprende en la casa y en los hogares, a formar a nuestros hijos con amor, con disciplina, con respeto por los demás. Si nosotros queremos realmente que el país salga adelante, que ustedes salgan adelante, que sus empresas salgan adelante, arranquen por esto, arranquemos por esto. Yo fui concejal 8 años, fui alcalde 4 años y yo nunca dejé de recorrer las calles de mi Medellín ningún día, en todas las esquinas, entendiendo y tomando acciones con lo que ocurría. Y esta es la solución o el problema, si no se hace bien, esta. Hagámoslo bien, depende de todos, se puede hacer, se puede hacer. Y yo termino con esta imagen que es una de las fotos que yo me tomé que más me gusta, con los niños de San Javier Comuna 13, una sociedad resiliente que tanto sufrió la violencia y que ninguna sociedad víctima de la violencia o de la mafia puede ser estigmatizada, jamás. Y la invitación a ustedes como empresarios es a que sigan haciendo esfuerzos inmensos dentro de sus familias, dentro de sus empresas y por el país. Yo les agradezco esta invitación, Beatriz, gracias a ti, a los 10 años de Ciclorriesgo, a todos ustedes, y para mí la verdad es un honor estar acá hoy y haber compartido un poco esta experiencia con cada uno de ustedes y que espero que sirva de algo. Muchas gracias a todos.